Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la tercera unidad. En esta unidad vamos a tratar sobre Juan 23 y el Vaticano II. Antes de entrar en el tema central, es necesario que escuchemos primero algo que tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo ya en unidad 1, 2 y en esta 3, que es parte de las fuentes de donde emana la doctrina social de la Iglesia. No hay doctrina cristiana que no tenga su fuente en la Sagrada Escritura y la tradición. La doctrina social de la Iglesia no escapa a esta regla. Muchos se la representan como creación del magisterio a finales del siglo XIX, para no sentirse sobrepasados por los acontecimientos. Es un punto de vista inaceptable. El magisterio tiene la misión de anunciar la palabra de Dios, y cualquier enseñanza doctrinal que no tuviera un vínculo con la única revelación debe rechazarse. Debían entonces destacarse los orígenes bíblicos y tradicionales de la doctrina social. Es lo que hemos tratado de hacer. Una historia completa del pensamiento social cristiano, desde la predicación profética, queda por hacer, cosa que puede ser todavía imposible de realizar por falta de monografías. Pero la hemos esbozado y la vamos a hacer en esta conferencia al iniciar esta charla, de los elementos que hemos reunido y de las lagunas que quedan por llenar. Por otro lado, Juan Pablo II, en Laborem Exercens, en el numeral 3, nos dice, y explícitamente vincula las fuentes de la doctrina social de la Iglesia con las Sagradas Escrituras, comenzando con el libro del Génesis. Vamos en esta introducción a escuchar lo social en los profetas. Las relaciones humanas y sociales ocupan un lugar considerable en la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento. Si este hecho no aparece siempre claramente al lector contemporáneo, es porque leemos la Biblia a través de un prisma deformante. Ahora quedamos insensibles a las implicaciones sociales de la palabra de Dios. Además, reducimos las relaciones con Dios a relaciones individuales, escapándonos entonces casi totalmente al aspecto relacional de la alianza con Dios, tanto en el campo religioso como en el campo social. Es alrededor del tema de la justicia que se ha elaborado el pensamiento religioso y social de los profetas. Este tema tiene, por lo tanto, gran alcance. Es necesario el tema de la amistad, gracias al cual sus riquezas serán desplegadas en la perspectiva nueva del Evangelio. Es un tema religioso, pero también indisolublemente un tema social. El santo en el Antiguo Testamento es el justo. El pecado es la iniquidad. Son equivalencias llenas de sentido. Para los profetas, la conducta religiosa más significativa de la alianza divina es una conducta social basada en la justicia, como para Cristo en el amor. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si tenéis amor, nos dice citando el Evangelio de San Juan 13:35. La noción de justicia se expresa en el Antiguo Testamento con la raíz hebrea tsdq, que significa ordinariamente conformidad a una norma. En este mismo sentido se habla de un peso justo o de una balanza justa. Con más amplitud, la justicia se refiere a toda estructura de relación entre los seres. El justo, el sadik, es primero, en el sentido pasivo, el que tiene derecho, el que tiene razón, el inocente. La categoría de los justos, a la vez religiosa y social, abarca la de los anawim, los pobres de Yahvé. Pero el justo es también, en el sentido activo, el que rinde justicia, el que actúa justamente. Los sustantivos, que empezamos con tsedek, que es sedek, y tzedakah, significan la justicia, el derecho objetivo e imparcial. Además de esa noción más bien moral, el hebreo conoce la noción del derecho más jurídica, más ligada a una estructura social. Es el mishpat, cuya raíz significa juzgar, regir, y que traduce la idea de sentencia o de acción judicial. Según el derecho romano, el derecho nace cuando el pretor, es decir, el juez en el sentido hebraico, pone su potencia al servicio del derecho violado, confiriendo una acción al creyente en casos determinados. De ahí la evolución de la idea de sentencia judicial a la idea de ley, de decisión, de costumbre, y a la idea de derecho, de privilegio, de atribución. El Deuteronomio habla así de un derecho mishpat del huérfano, del ciego, del extranjero. Podemos leer en Deuteronomio 10:18,
24:17 o 27:19, del sacerdote, del homicida involuntario, etc. Más amplia que la noción de justicia y de derecho, muy ligada a ella, una noción prefigura la amistad no neotestamentaria, que es la misericordia, la Gesed. Como Amós fue profeta de la justicia, Oseas será de la misericordia. Cristo no la separa y la señalará como puntos esenciales de la ley, junto con la buena fe, entendida como virtud social que significa probidad, honradez en las relaciones, una noción mucho más amplia aparentemente que la de respeto a la palabra dada. En el Evangelio de San Mateo nos dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¿Cuál es el derecho del pobre? Lo que los profetas destacan a plena luz no es primero el derecho del poseedor, es ante todo el derecho del humilde, del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero, del asalariado, el mercenario, es decir, de los que los poseedores tienden a excluir de la comunidad de bienes y que deben ser reintegrados en ella. Cierto es que se proclama el derecho de propiedad. El bien del prójimo no puede ser hurtado ni codiciado. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su sierva, ni su buey ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Éxodo 20, del 15 al 17. Pero desde un principio, la ley trata de moderar los instintos de avaricia y de crueldad inconsciente que pueden ligarse a la propiedad al poner límites al provecho del humilde. Lo que recuerdan es, en primer lugar, la exigencia de la justicia en el contrato de trabajo, ya que es ahí donde el poseedor corre el peligro de explotar al más débil. No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que residen en tu tierra, en tus ciudades. El mismo día le darás su salario y el sol no se pondrá sobre esta deuda, porque es pobre y de ese salario depende su vida. Así no clamará contra ti a Yahvé y no te cargarás con un pecado. Leemos en Deuteronomio 24, del 14 al 15. Por lo tanto, la ley no establece diferencia en el tipo de asalariado, ya sea hermano o extranjero. Reúne el significado social y religioso del precepto, y se insinúa que el pobre es juez, que su grito condena cuando clama a Dios. En otros casos, la justicia va más allá del derecho estricto. Si es un pobre, no te acostarás sobre su prenda, se la devolverás a la puesta del sol, para que pueda acostarse en su manto. Así te bendecirá y tendrás un mérito a los ojos de Yahvé tu Dios. Leemos en Deuteronomio 24, del 12 al 13. Este sentido de la justicia sobrepasa al contrato riguroso, sobrepasa su letra. Se fundamenta en la comunidad entre rico y pobre. Los profetas no se contentan con reclamar la reciprocidad en el intercambio. Van hasta reconocer derechos a los que no tienen nada que ofrecer. El derecho de la viuda y del huérfano no es generalmente recibir un justo salario por su trabajo o un justo precio por sus mercaderías. ¿Qué podrás ser sino recibir lo que no tienen y lo que les es necesario para vivir? Hay que preguntarse en este punto si los profetas, cuando reivindican los derechos de la viuda y del huérfano, no se refieren solamente a casos en los cuales son objetos de una injusticia, en el sentido restringido de la palabra, por ejemplo, de parte de un juez que tendría preferencias por ciertas personas. De un modo general, nada autoriza tal restricción, sino la tendencia a reducir la justicia conmutativa. El derecho de la viuda y del huérfano es el derecho del que dentro de la comunidad se encuentra en la necesidad. Es el derecho de participar en los recursos de esa comunidad sin verse en la obligación de dar algo a cambio. Así, los profetas dan a la justicia una dimensión que ya no nos atrevemos a darle. La justicia para ellos no es primero el derecho de los que tienen, es el derecho primordial de los que no tienen, el derecho del miembro de la comunidad cuando se encuentra en la necesidad. En esta perspectiva,
se sitúan las numerosas advertencias de los profetas